Buenas tardes, mi nombre es Rosile Fuente, mi grupo está conformado por Nailin Rojas y mi persona. Nosotros le venimos a presentar nuestro proyecto llamado La Evolución Humana. La evolución humana. La evolución humana se define como el proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual. Es decir, es un proceso de cambio que finalmente dio lugar al Homo sapiens, nuestra especie actualmente, la única especie humana que existe en el planeta. Pero, ¿cómo hemos llegado a ser como somos? ¿Cómo hemos ido cambiando? Han sucedido muchos cambios e innovaciones a lo largo de los años que nos han hecho ser humanos. Una de esas primeras características que definió al ser humano fue la bipedación, es decir, la capacidad de andar erguido sobre los dos pies. Además, la bipedestación implica una determinada posición de la pelvis que hace que las crías nazcan prematuras. Esto se desarrolla hace 4 millones de años. Otros cambios muy significativos que nos han hecho ser humanos han sido la expansión del cerebro, el lenguaje, el fuego, uso y fabricación de herramientas, aunque estas características se desarrollaron más lentamente. Bueno, ahora yo les vengo a hablar sobre nuestra ubicación entre los seres vivos. Los humanos en la clasificación taxonómica nos ubicamos en el género Homo y nuestro epíteto específico en Homo sapiens, lo que significa literalmente que somos una especie sabia. Pero claro, ese calificativo no lo pusimos nosotros mismos. Sí es cierto que entre los seres vivos hoy existentes en la Tierra poseemos características únicas que evolutivamente nos ubica como una especie peculiar, como compleja e inteligente. Como puedes observar en la tabla de homínidos, incluye a todos los primates que conforman los antecesores más directos del ser humano, junto a nosotros y los grandes simios actuales, gorila, orangután, chimpancé y bonobo. Ahora también les vengo a hablar sobre los cambios que provienen de la evolución de los homínidos. Hace unos 6 millones de años, los densos bosques africanos se fueron reduciendo porque el clima se hizo más seco y empezaron a proliferar las sabanas arbóreas y arbustivas. La reproducción de los bosques promovió entre los homínidos que allá habitaban y entre ellos y otros seres vivos una mayor competencia, el espacio, los alimentos y otros recursos disminuyeron e implicaron la lucha por la supervivencia. Se piensa que algunos homínidos no pudieron afrontar tan tensión cooperativa y sus poblaciones migraron de los bosques a la conquista de nuestros hábitats en las grandes sabanas. Las modificaciones anatómicas y fisiológicas es una especie son el resultado de diferentes mecanismos evolutivos como mutaciones y recombinaciones genéticas, junto a la presión de la selección natural a través del tiempo. La bipedación fue un cambio trascendental y de los primeros en aparecer. Nuestros ancestros de hace 6 millones de años no eran más grandes que un chimpancé y sus cerebros tenían similar a tamaño al este simio, pero caminaban completamente erguidos. Se estima que la bipedación resultó una ventaja evolutiva porque permitió ver más lejos entre las altas hierbas de la sabana, ubicando alimentos y depredadores. También al caminar sobre las extremidades en vez de cuatro, se recibía menor radiación solar en el desprotegido ambiente sabanero. Cabe destacar que las manos quedaron libres para cargar alimentos, ramas, piedras y las propias crías. Más tarde permitió el transporte y el manejo de herramientas. Caminar en dos pies exigió cambios en la columna vertebral, que ya no es recta como los simios, sino que presenta curvaturas en forma de S, que permiten las vértebras soportar mejor el peso que ahora cae sobre ellas. En la pelvis, las palas de los huesos ilíacos se hacen más anchas y cortas para ganar estabilidad al caminar, pero de resultas el canal pelvis se estrecha.
El pie se modifica, el pulgar se alinea junto a los otros dedos y ya no es oponible como el de un simio, perdiendo flexibilidad pero facilitando el equilibrio y el impulso hacia adelante al caminar o correr. Por su parte, el agujero por donde pasa la médula espinal fuera del cráneo, foramen magnum, cambia de posición y se desplaza hacia la base de esta caja ósea. Por eso, simplemente viendo el pedazo de la base de un cráneo muy antiguo se puede saber si el individuo caminaba erguido o no. La posición bípeda permitió liberación y nuevo uso de las manos. Todos los primates de los cuales proviene la línea evolutiva de los homínidos poseen pulgares oponibles y las pinzas formadas con los dedos les resulta útil en los bosques, pero nuestros ancestros y los otros homínidos experimentaron cambios en los huesos y músculos de las manos, ganando en destrezas. El cambio en la dieta fue importante, pues los homínidos dejaron de alimentarse solamente de frutas, nueces duras y raíces coriosas, y empezaron a incluir el consumo de carne, primero aprovechando carroñas y mucho más tarde también cazando. La carne ofreció más de energía y permitió el desarrollo de cerebro más grande, pues el cerebro es un órgano que demanda mucha energía. La conducta social fue complejizando cada vez más. Entre los otros primates existió y actuales ya existen los grupos sociales estables, especialmente en el caso de los grandes simios. Es claro que el proceso de la hominización fue gradual y se desconoce el orden preciso de los desarrollos cumplidos. Sin embargo, de forma dinámica e interactiva, cada uno de estos rasgos permitió el cambio a lo largo de millones de años hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Ahora le voy a hablar sobre primeros eslabones de la humanidad. Nuestros parientes vivos más cercanos es el chimpancé, con el que compartimos alrededor del 98% del ADN, pero los estudios indican nuestras líneas evolutivas se separan hace 7 millones de años. Posiblemente los primeros homínidos bípedos son Sahelanthropus chandensis, con una antigüedad de 6 o 7 millones de años. Ororhynchus unos 6 millones de años, y Ardipithecus entre 5,5 y 4,5 millones de años, todos africanos. Sin embargo, los fósiles de estos individuos son escasos y constituyen casi todos apenas en fragmentos, de modo que las científicas y los científicos no se han puesto de acuerdo acerca si eran totalmente bípedos. Más recientemente, el descubrimiento de un esqueleto casi completo de un Ardipithecus mostró una pelvis y una espalda de bípedo, aunque con un pie de pulgar dirigido hacia adentro y uno paralelo. Su caminar debía ser lento y apoyándose en la parte externa de los pies. Ardipithecus es omnívoro y sus caninos, comparados con los del chimpancé actual, eran pequeños y sin mucha diferencia entre los dos machos y hembras, sugiriendo poca violencia intergrupo. Los Australopithecus empiezan a caminar. Los primeros homínidos de los que se tiene la corteza que fueron completamente bípedos son los del género Australopithecus. Las pruebas están en la forma de su hueso y las huellas pisadas que dejaron y que se fosilizaron. Existen cientos de restos de esqueletos de los australopithecines. El más famoso es el primero que se encontró en muy buen estado en 1974, correspondiente a un individuo de sexo femenino, a quien los investigadores llamaron Lucy, porque cuando lo hallaron se encontraba escuchando la canción de Lucy and the Sky with Diamonds. Lucy no medía más de 1,1 metros de su cerebro, apenas alcanzaba 400
centímetros cúbicos, pero caminaba en sus dos pies muy decididas, recorriendo las sabanas arboladas del este de África. Los astrolopithecinos resultaron exitosos, vivieron desde hace unos 4 millones de años hasta 2,3 millones de años atrás. Se dispersaron por varias regiones del continente africano y se mamificaron en al menos 5 especies distintas. Homo habilis, fabricantes de herramientas. No se conoce claramente cuál especie de australopithecinos evolucionó hasta el nuevo género Homo, el género al cual pertenecemos, pero lo cierto es que hace unos 2,4 millones de años apareció en África un homínido de mayor estatura y peso, con 2/3 de nuestro tamaño y unos 50 kilogramos, y con una capacidad craneal más grande, de alrededor de 6 centímetros cúbicos. Por primera vez se encuentran sistemáticamente herramientas al lado de sus restos, aunque es posible que algunos australopithecinos y australopithecinas pudieron haber fabricado también útiles rudimentarios. De hecho, nuestros primeros de los grandes simios actuales lo hacen, aunque de manera ocasional. A estos antiguos homos se les ha dado el nombre de Homo habilis. Vivieron hasta 1,2 millones de años aproximadamente. Las herramientas que nos quedaron de ellas y ellos son todas de piedra, material que se conserva mejor, pero es muy posible que usaran también la madera y el hueso. Su técnica era rudimentaria, golpeaban unas 30 veces una piedra con otra más dura para conseguir extraer las lascas cortantes que podía usar para cavar y cortar junto al núcleo que quedaba. Homo ergaster, una apariencia como la nuestra. Hace aproximadamente 2 millones de años apareció en África el Homo ergaster, un homínido con una apariencia mucho más cercana a nosotros. Llevaba la cabeza erguida y no tenía los brazos largos de lo anterior. Incluso es posible que fuera más esbelto que nosotros, como de 1,90 metros, y gran corredor y corredora de larga distancia. Algunos estudios piensan que el Homo ergaster fue el homínido con poco pelo en el cuerpo y con glándulas sudoríparas. También su pelvis estrecha es similar a la humana, sin embargo conservaba un arco ciliar bastante grueso y su capacidad craneal era menor a la nuestra, entre 800 centímetros cuadrados y 900 centímetros cuadrados. Se piensa que quizás desarrolló un protolenguaje. Es posible que el Homo ergaster haya sido el primer homínido en salir de África, según restos encontrados en Georgia, en el Cáucaso. Los homínidos se expanden por todo el mundo, Homo erectus. No hay duda de la capacidad migratoria del Homo erectus en el primer Homo, cuyos fósiles se encuentran en muchos lugares de África. Supo viajar incluso a través del mar y supo adaptarse muy bien a diferentes ambientes, tanto en África como en Asia y Europa. Se estima que el crecimiento de la población en sus lugares de origen lo llevaron a movilizarse, llegando incluso a las islas de la actual Indonesia, donde en 1891 se bautizaron unos restos suyos como los del hombre de Java. Al parecer, fueron los primeros homínidos que aprendieron a dominar el fuego hace unos 700.000 años, lo que les permitió cocinar sus alimentos y así aprovecharlos mejor. También el fuego les ayudó a defenderse de depredadores e iluminar cuevas usadas como abrigos. Homo erectus, sin embargo, no es un probable antepasado nuestro, sino que pertenece a una rama diferente, derivada del Homo ergaster.
y que desarrolló principalmente en Asia. Surgió hace 1,8 millones de años atrás y desapareció hace unos 3.000 millones de años. Hombres y mujeres del frío, los primeros europeos. En España se han encontrado los europeos más antiguos de hace 780.000 millones de años, a quienes se han bautizado como Homo antecesor, mientras que otros fósiles más recientes de individuos que parecen derivar de los anteriores han recibido el nombre de Homo heidelbergensis. Las y los homos antecesores eran fuertes y de buena altura, unos 1,75 metros y 90 kilogramos de peso, con un cráneo de 1.000 centímetros cúbicos o más de capacidad. Su aparato fonador tenía capacidad de emitir un lenguaje oral bastante articulado, aunque no podemos asegurar que lo hicieran. Por ciertas evidencias, al parecer, en posterior al Homo heidelbergensis, el aparato auditivo era lo suficiente complejo como para captar las sutiles variaciones del lenguaje humano. Pero si hablaban o no el lenguaje humano, pero si hablaban o no, tampoco lo sabemos. Se piensa que el Homo antecesor desciende de poblaciones Homo ergastes. Nuestro surgimiento a la madre África. Nuestra especie Homo sapiens surgió en África hace unos 2.000 años, probablemente del Homo rhodesiensis, a su vez que quizás descendientes de Homo heidelbergensis. En África evolucionamos con las características que conocemos, capacidad craneana de unos 1.350 centímetros cuadrados, cerebro bastante complejo, cráneo más redondeado, cara más chata y con mentón único. Buena destreza manual, desarrollo del lenguaje y desde hace unos 50.000 años creación de una cultura más sofisticada con elaboración de herramientas de piedras, construcciones de refugios, disposición de trampas, para cazar, elaboración de vestimenta con pieles de animales, simbolización, rituales, joyería, artes, ceremonias funerarias, intercambio con otra población de humanos, etc. El lento avance de los milenios anteriores se aceleró por esa época, quizás vinculada a avances en el lenguaje que incrementan las posibilidades de comunicar aprendizajes. El homínido de hoy y el humano de mañana. En pleno siglo XXI, las y los Homo sapiens somos los homínidos de mayor expansión geográfica, ubicándonos en todo el extremo terrestre, desarrollando complicadas interacciones sociales a partir de gran variedad de idiomas y contando con una creación cultural y dinámica en campos muy diferentes como la música, las pinturas, la literatura, la ciencia y la filosofía. Asimismo, desde las sencillas lascas de piedras de los homos, hemos generado gran variedad de productos y sistemas tecnológicos cada vez más complejos. Sin embargo, la especie humana parece un futuro incierto, pues enfrenta grandes problemas como la pobreza extrema, las guerras, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, problemas que además se desarrollan unos con otros. Nuestro crecimiento en el último siglo ha resultado explosivo y un porcentaje
y un porcentaje apreciable de la población mundial consume un exceso de recursos naturales gracias a la tecnología poderosa. Se agota el agua, se agotan así agua, suelos fértiles, biodiversidad y minerales. Quemamos ingentes cantidades de combustibles para fabricar una gran variedad de productos y desplazar materias primas y bienes lejanos, destino arrojando así a la atmósfera un exceso de gases con efectos invernaderos. Este fue todo nuestro proyecto. Espero que les guste. Gracias por su atención.